siguiente y última parte del calendario. Esta parte se titula El calendario hebreo comparado con el calendario de Enoc. Pero como siempre, rogamos a nuestro Dios eterno que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer todo estudio, y que sea su palabra, su luz y su verdad, Padre eterno, la que entre a los oídos de las personas que reciban estos estudios. Rogamos, Padre eterno, que enmudezca y ate todo espíritu maligno, todo espíritu de mentira, todo espíritu pecador. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Dios, Yeshua. Y comenzamos directamente con las citas de Enoc del libro de las luminarias en el capítulo 72. En el verso 2 dice: esta es la primera ley de las luminarias, la luminaria del sol, que tiene su nacimiento en las puertas orientales del cielo y su puesta en las puertas occidentales del cielo. Verso 3 dice: vi 6 puertas donde el sol nace y 6 donde el sol se oculta, y la luna nace y se oculta por esas mismas puertas, así como los líderes de las estrellas. Verso 6: en esta forma nace el primer mes por la gran puerta, que es la cuarta. Esto es muy relevante. El primer mes nace por la cuarta puerta. ¿El primer mes de qué? Por supuesto, del año. Y si es el primer mes del año, como dice ahí, este mes no está siendo señalado por la luna, está siendo señalado por el sol, y solo señalado. Pero lo relevante es que el mes no lo señala la luna. Dice ahí que es el primer mes naciendo, no señalado por la luna, señalado por el sol. Y dice que el sol nace por la cuarta puerta, y dice que ahí nace el primer mes, pero la cuarta puerta no es la primera puerta. Es importante entender aquí por qué nace por la cuarta puerta el sol y por qué no por la primera. Y claro, es porque en el día 4 de la creación es cuando el sol es dado para que señale estaciones, días y años, como lo dice Génesis 1:14. Por eso dice aquí que aquí en la cuarta puerta nace el sol, el cuarto día en que fue dado el sol para que señalara estaciones, días y años. Nos quedamos en el verso 6 del libro de las luminarias o de Enoc, capítulo 72. Sigue el verso 7, dice: en esta cuarta puerta por la cual el sol nace, lo vuelve a confirmar, el sol nace por la cuarta puerta, y nace el primer mes, y dice que hay 12 ventanas. Verso 8 dice: cuando el sol nace, viene desde esa cuarta puerta por 30 mañanas seguidas. Este sería el primer mes, las primeras 30 mañanas. Por la cuarta puerta, como lo vimos en los versos 6 y 7. ¿Qué nos señala cuando empieza y cuando termina un día? El sol. El sol nos es señal para cuando inicia y termina un día. Y aquí dice que el sol viene por 30 mañanas seguidas y se pone exactamente por la cuarta puerta. Ahí terminan sus 30 mañanas que conforman un mes. Entonces, ¿qué nos mide un mes? Pues un conteo de 30 mañanas, lo confirma este libro también. Un mes nos lo marca un conteo de 30 mañanas señaladas por el sol, no por la luna. Lo que nos señala cuando inicia y termina un mes es el sol. Repito, no la luna. Igual que el sol nos señala cuando inicia y termina un día. E igual como el sol nos señala cuando inicia y termina un año con las estaciones. La lumbrera que señala estaciones, días y años, de las que habla Génesis 1:14, es el sol. Repito, no la luna. Versos 9 y 10 de Enoc, capítulo 72, o del libro de las luminarias, capítulo 72, dice: en ese momento el día se ha alargado en una novena parte a costa de la noche, y el día equivale a 10 partes, y la noche tiene exactamente 8 partes. Este es el primer mes, y ya no mide lo mismo el día
que la noche, pero antes de iniciar este primer mes hubo un día de cambio de estación, que fue el último día del último mes. Cuando hay un cambio de estación, en este libro se toma como la mañana 31, pero no olvidemos que los días de cambio de estación en profecía no se contabilizan. Aquí sí, pero esa mañana 31 pasa a ser el cambio de estación del mes entrante o del mes siguiente, por lo que esa mañana 31 se pasa al mes siguiente. Lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. Una nota importante aquí: las partes de un día entero son 18 y estas partes se moverán según las estaciones y los meses del año. Lo iremos viendo también conforme vayamos avanzando en los meses en este conteo. Seguimos ahí mismo en el capítulo 72, en los versos 11 y 12 dice: el sol nace por esa cuarta puerta y se pone por la cuarta y vuelve a la quinta puerta a las 30 mañanas. Este sería el segundo 30 mañanas, sería el segundo mes. Y entonces el día se alarga, dice ahí, en 2 partes, y ya es de 11 partes el día, y la noche se acorta 2 partes, y la noche es de 7 partes. El día se va alargando y la noche se va acortando para el segundo mes. Tengamos esto en cuenta y vayamos viendo cómo se va moviendo y llevemos la cuenta. Versos 13 y 14. Y retorna al oriente y entra en la sexta puerta y nace, y se oculta por la sexta puerta durante, importante aquí, 31 mañanas. Este, por supuesto, sería el tercer mes. Dice ahí: en ese momento el día es más largo que la noche y el día llega a ser lo doble de la noche. El día equivale a 12 partes y la noche es acortada y equivale a 6 partes. Esta es la máxima diferencia a la que se puede llegar el día y la noche. Diferencia máxima que es siendo el doble, porque el día dura 12 partes y la noche dura 6 partes. Y a esta diferencia máxima es a la que se le llama solsticio. El día 31 es el día de cambio de estación, es el día de solsticio, es el día de la máxima diferencia entre el día y la noche, donde el día es más largo, pero hay otra diferencia máxima donde es al revés, en la que es más larga y dura el doble será la noche. Más adelante llegaremos a esa diferencia máxima, que por lógica será hasta el otro solsticio. Pero vayámonos en orden, porque siempre entre solsticio y solsticio habrá en medio un equinoccio y viceversa. Entre equinoccio y equinoccio siempre habrá en medio un solsticio. A partir de aquí se empieza a regresar y a revertirse la distancia que se forma entre el día y la noche, pero aquí ya se llegó a la diferencia máxima. Ahora hay que revertir esa diferencia y volver. En los versos 15 al 16 dice: entonces el sol se eleva ahora para cortar el día y alargar la noche. Es lo que estábamos explicando. Y el sol regresa al oriente para entrar por la sexta puerta y nace por ella y se pone durante 30 mañanas. Aquí ya estaríamos en el cuarto mes, las cuartas 30 mañanas. Y cuando las 30 mañanas han pasado, el sol ha disminuido en una parte y ahora el día equivale a 11 partes y la noche a 7. Ahí está. Ahora empieza el retroceso. Empieza a retroceder, ahora disminuyendo el día y aumentando la noche. Verso 17 y 18 dice: el sol sale del occidente por esa sexta puerta y va al oriente y nace por la quinta puerta durante 30 mañanas. ¿Este qué mes sería? Por supuesto, este sería el quinto mes. Dice: el sol sigue disminuyendo y la noche sigue aumentando. Ahora el día equivale a 10 partes y la noche a 8 partes. Versos 19 y 20. El sol va desde esa quinta puerta y se oculta por la quinta puerta del occidente y nace por la cuarta puerta durante 31
mañanas. Aquí están las otras 31 mañanas, que este vendría siendo el mes número 6. Dice, en este momento el día es igual a la noche. La noche tiene 9 partes y el día también tiene 9 partes. Y cuando el día y la noche son iguales, eso es un equinoccio. Entonces estamos aquí en un equinoccio. Hasta el último día de ese mes, o el día 31, es cuando empieza el cambio de estación. Si empieza, recordemos que es por eso que esa mañana 31 se recorre al siguiente mes que va iniciando. Por lo que la mañana 31 es el inicio del séptimo mes. Como lo vimos también anteriormente con la mañana 31, que ya pasamos del tercer mes, la mañana 31 de ese tercer mes es el inicio del cuarto mes. Y así va a ser con los 4 cambios de estación, que son las mañanas 31, que como están en este libro. La mañana 31 se pasa al mes que va iniciando. Verso 21 y 22 dice, el sol nace por esa puerta y se oculta por el occidente. Nace por la tercera puerta por 30 mañanas. Aquí tenemos otras 30 mañanas y estas conformarían el séptimo mes. Y a partir de aquí, como dice ahí, en ese momento, ahora la que empieza a ser más larga es la noche y el día empieza a ser más corto. Dice hasta la 30ª mañana. Aquí la noche equivale a 10 partes y el día a 8. Ahora va al revés de como ya lo vimos. Ahora la que se alarga es la noche y el que se acorta es el día, hasta llegar a la diferencia máxima que sería el otro solsticio, donde la noche durará 12 partes y el día 6. Pero sigamos en orden. Verso 23 y 24 dice, el sol que nace por aquella tercera puerta y se pone por la tercera puerta en el occidente, regresa para salir por el oriente y nace por la segunda puerta durante 30 mañanas. Aquí están otras 30 mañanas que conformarían el octavo mes. Y dice, en este momento la noche equivale a 11 partes y el día a 7. Versos 25 al 26, dice, el sol que sale durante este periodo por esa segunda puerta y se pone al occidente por la segunda puerta, dice, vuelve al oriente por la primera puerta durante 31 mañanas. Aquí están las otras 31 mañanas. Esto nos conforma el noveno mes. En este momento, dice, la noche se ha alargado hasta llegar a ser lo doble del día. La noche equivale a 12 partes y el día a 6. Aquí está la otra máxima diferencia, que es el otro solsticio. Este es el contrario a lo que vimos del primero. El primero fue con el día durando lo doble de la noche y este es durando la noche lo doble que el día. Versos 27 al 28, el sol hasta aquí ha recorrido las secciones de sus órbitas, dice, vuelve de nuevo sobre ellas, entra por cada una de sus puertas durante 30 mañanas. Aquí están las otras 30 mañanas que conformarían el 10º mes. Y aquí viene el otro retroceso. Ahora la noche otra vez empieza a cortarse y el día a alargarse, porque ahora la noche equivale a 11 partes, ya no a 12, y el día equivale ahora a 7, ya no a 6. Versos 29 y 30 dice, el sol ha regresado y ha entrado por la segunda puerta del oriente y retorna por las secciones de sus órbitas durante 30 mañanas. Otras 30 mañanas que conforman el 11º mes. Dice, en este momento la duración de la noche equivale a 10 partes y el día a 8. Versos 31 y 32. Dice, entonces el sol nace por la segunda puerta y se pone por el occidente y vuelve al oriente y nace por la tercera puerta durante 31 mañanas. 31 mañanas que conforman el 12º y último mes. No hay mes 13 tampoco en el calendario
que nos muestra este libro. Dice, en este momento la noche se ha acortado y equivale a 9 partes y el día equivale a 9 partes. La noche es igual al día. Esto nos está diciendo que llegamos a otro equinoccio, donde el día es igual que la noche. Y dice ahí al final del verso 32, y el año tiene exactamente 364 días. Y repito lo de las 31 mañanas que pasan a ser el inicio del siguiente mes. Las mañanas 31, aquí están en los meses 3, 6, 9 y 12, que siendo el último día de esos meses y siendo ese último día el cambio de estación, siendo ese día el inicio de una estación, ese día pasa a ser el primero del mes que inicia, que es el siguiente. El mes siguiente del mes 3 es el mes 4, el mes siguiente del mes 6 es el mes 7, el mes siguiente del mes 9 es el mes 10 y el mes siguiente del mes 12 es el mes 1. Y es así como se cumple el ciclo en cada año, quedando como ya lo vimos y empatado con el libro de Jubileos, donde también lo vimos, y con el calendario hebreo, donde los 4 días de estación están en el inicio del mes 4, del mes 7, del mes 10 y del mes 1. E importante lo que dice el verso 33, la duración del día y de la noche y el acortamiento del día y de la noche son señalados por el recorrido del sol. Es claro en decir, quien señala la duración tanto del día como de la noche. Quien señala esto, nos dice el libro del movimiento de las luminarias, que es el sol, no la luna. Y si esto es así, no hay forma de que la luna pueda señalar los meses. Y ahí tenemos el calendario de Enoc del movimiento de las luminarias según el comportamiento de la luminaria o lumbrera mayor, cuadrando exactamente con el calendario hebreo numérico que es fijo de 364 días y de solo 12 meses, muy importante. 12 meses con 30 días más las mañanas 31 que están en 4 meses anunciando los cambios de 4 estaciones. Aún este libro confirma el calendario numérico hebreo. Como ya lo vimos a lo largo de estos temas, la Biblia confirma que los meses son de 30 días, habiendo pasado 150 días en 5 meses en el diluvio, del día 17 del segundo mes al día 17 del séptimo mes. Esto lo vimos en la primera parte, en Génesis, en la cronología del diluvio. En Génesis 7:11 dice que era el mes segundo a los 17 días del mes, cuando comienza el diluvio y todos mueren. Y en el verso 24 dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y en el capítulo 8, verso 4, dice que reposó el arca a los 17 días del mes séptimo, mismo día que comienza el diluvio, mismo día que reposa el arca, solo 5 meses después, indicando que los 5 meses todos fueron de 30 días, porque 30 por 5 es igual a 150, y 30 por 12 meses, 30 días de cada mes por 12 meses es igual a 360 días, más los 4 días de estación que no se contabilizan. Ya lo vimos que lo dice aquí el libro de Enoc. Y en Jubileos vimos que claramente dice que el año es de 364 días también, donde cada 13 semanas hay un cambio de estación, y si son 13 semanas por 7 días de cada semana es igual a 91 días, donde son 90 días más el día de cambio de estación. Y si son 4 cambios de estación, son 4 cambios de estación por 13 semanas de cada cambio de estación. Esto es igual a 52 semanas. Y ahí mismo en Jubileos vimos que el año tiene 52 semanas. Y 52 semanas por 7 días de cada semana nos da un total de 364 días al año. Y ahí mismo en Jubileos vimos que dice que habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero que ésta varía las estaciones
y lo dice muy claro, adelantándose y terminando el año 10 días antes de los 364 días que debe de tener el año, lo que vuelve a confirmar que el año es de 364 días, 10 días más de lo que señala la luna. Y aquí acabamos de ver en el libro del movimiento de las luminarias que igual que el año es de 364 días, donde los 4 días de los cambios de estación no se cuentan, porque si se cuentan los hombres se equivocan. El punto es que la Biblia, el libro de Jubileos y el libro del movimiento de las luminarias confirman el mismo calendario, un mismo calendario que es de 364 días al año, donde cada 13 semanas o cada 91 días hay un cambio de estación y donde el año completo es de 52 semanas y donde esto, si es así todos los años, es fijo. Vimos en la Biblia también que no hay años de 13 meses y los 3 libros, la Biblia, Jubileos y el libro del movimiento de las luminarias o el libro de Enoc, cuadran y empatan entre sí. Y el único calendario que cuadra y empata con estos 3 libros, sin hacer que se contradiga ninguno de los 3 libros, el único que cuadra con todo esto es el calendario numérico hebreo. Y es muy claro que el calendario lunar no puede cuadrar como está cuadrando en esta ocasión este calendario hebreo con estos 3 libros. El calendario lunar ni siquiera puede cuadrar solo con la Biblia, ya que la Biblia no apoya años de 13 meses y no apoya meses ni de más ni de menos de 30 días. Para el calendario lunar sabemos que en el 4º año sí se requiere de un 13º mes y sabemos que los meses en el calendario lunar no son todos los 12 de 30 días. El calendario lunar no puede cuadrar con la Biblia, Jubileos y el libro del movimiento de las luminarias al mismo tiempo. Repito, el único que puede cuadrar con los 3 libros es el calendario numérico hebreo. Y hay que agregar que tanto Jubileos como el libro del movimiento de las luminarias hablan y confirman que el calendario se mide por un cómputo, y ya definimos qué significa computar. Esto nos confirma que el calendario se debe medir por un conteo numérico y que las lumbreras solo son para señalar, no para medir. Y aún más, si queremos meter a fuego este calendario hebreo para probarlo con fuego, podemos meterlo, podemos hacerlo. En la cronología que marca Éxodo 16, sigue confirmando la exactitud de este calendario numérico hebreo y confirma que es un calendario fijo que no se ha movido desde aquel tiempo. Estamos hablando desde Éxodo, desde el tiempo de Moisés. En el verso 1 de Éxodo 16 habla de que están en el día 15 del 2º mes, que era sábado. Dice Éxodo capítulo 16, verso 1: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Shin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del 2º mes, después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué decimos que este día es sábado? Porque dice ahí mismo en los versos, voy a leer del 12 y 13, dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Dios, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. En la cronología aquí es cuando se les empieza a dar el maná. Por supuesto, si Dios es un Dios de orden, se les da comenzando la semana, que sería el primer día de la semana. Por lo tanto, el día anterior era el 7º día y precisamente por esto Dios les dice que les va a dar codornices hasta caer la tarde, porque ellos tenían que preparar las codornices y en sábado sabemos que no se puede hacer obra, que no se puede trabajar. Siendo así,
si este día era sábado y el calendario decimos que es fijo y que siempre ha sido fijo y que nunca se ha movido desde las tablas celestiales, entonces el día 15 del segundo mes tendría que seguir siendo hoy sábado en este calendario hebreo. Y revíselo usted mismo, lo es. Vea en qué día de la semana es el día 15 del segundo mes. Sigue siendo sábado. Desde el tiempo de Moisés, comprobado aquí con la Biblia, pero es fijo desde las tablas celestiales. Ahí está siendo probado este calendario metido a fuego con la Biblia. Ya lo metimos también a fuego y a prueba con jubileos. Y aquí lo hicimos con el libro de Enoc o el libro del movimiento de las luminarias. Y en todo cuadró este calendario. Y sigue confirmando la exactitud de este calendario y que es fijo. Repito, lo estamos viendo aquí con la Biblia desde el tiempo de Moisés. Aquel segundo mes, el día 15 fue sábado. Bueno, hoy sigue siendo sábado, en el día 15 del segundo mes. Repito, es fijo, no se ha movido. Y aún más, para la fiesta de día de expiación o Yom Kippur, en Levítico en el capítulo 16, en el verso 31, y en Levítico, donde están las fiestas, en el capítulo 23, en el verso 32, en ambas citas, en el hebreo dice que esta fiesta debe caer en sábado, porque dice Shabbat, Shabbatón, indicando que el Shabbatón de Yom Kippur debe ser en sábado siempre, no solo algunos años. Ustedes que usan un calendario lunar, ¿creen que Yom Kippur, el día de expiación, les podría caer en sábado todos los años? Es muy obvio y es muy claro que no. Ya hemos visto que en un calendario lunar y un calendario solar, todas las fechas se mueven, no son fijas. Y entonces, si se sigue un calendario lunar o solar, las fiestas no se celebran en el día que dice la Biblia que se deben celebrar. Y es ahí donde hacen impuro el día santo y hacen santo el día impuro. Con que se pase un día, se cumple lo que vimos en jubileos. Una y otra vez se sigue confirmando por qué el calendario correcto debe ser fijo, porque los tiempos deben ser tiempos fijos, que es lo que significa la palabra Moed. Son fiestas fijas, son estaciones o temporadas fijas. Todo debe ser fijo. Todo nos indica que el calendario correcto tiene que ser fijo. Y el calendario hebreo lo es. Es fijo para no hacer impuro el día santo y para no hacer santo el día impuro. Repito, con un día que se pase o se mueva el calendario, ya se hizo el día santo impuro y el día impuro santo. En el calendario hebreo, siendo fijo, Yom Kippur siempre cae en sábado. Y acabamos de comprobar con la Biblia, en la cronología de Éxodo 16, que el calendario no se ha movido desde Moisés, porque hoy sigue siendo sábado, el día 15 del segundo mes. Y habiendo pasado todas estas pruebas, habiendo soportado este calendario, el ser metido a fuego, presentamos a nivel mundial y por primera vez en internet el calendario numérico hebreo terminado, el que fue inscrito y fijado en las tablas celestiales, como ya lo vimos en jubileos. Por supuesto, el acomodo que nosotros hicimos en este calendario, si es hecho por nosotros, es hecho por el hombre. Repito, el acomodo, porque se puede acomodar de diferentes maneras, pero el acomodo que nosotros hicimos es para una más fácil y mejor comprensión, porque nosotros lo hemos acomodado empatándolo con el calendario romano, repito, para un más fácil manejo y mejor comprensión. En el acomodo hecho por nosotros, el calendario está empatado a la semana romana y a los meses romanos. Eso está en segundo plano. En primer plano está, por supuesto, el calendario hebreo. Pero como está empatado, sí son dos calendarios ahí.
El calendario tiene marcadas las 24 órdenes sacerdotales, contiene el nacimiento de Juan el Bautista y el de Cristo, contiene la semana perdida seguida a lo largo de todo el año, por supuesto, contiene las fiestas de Dios, contiene el conteo del Homer, incluso contiene la fecha de Hanukkah, contiene el ayuno de Esdras. Pero a pesar de que hicimos el acomodo para un más fácil manejo y una mejor comprensión, sí se requiere de una asesoría para saber manejarlo y comprenderlo correctamente. Asesoría que con gusto le daremos si se comunica con nosotros al número de contacto que está en nuestros estudios. Es línea de contacto personal con su servidor. Yo mismo le voy a contestar. Si alguien quisiera este calendario impreso, con mucho gusto se lo hacemos llegar, por supuesto, sin ningún costo. Si vive dentro de la ciudad, se lo podemos hacer llegar de manera impresa. Si vive fuera, pues aún no tenemos los recursos para hacerlo llegar impreso. Pero si nos contacta, si es fuera de la ciudad, del país, si nos contacta, se lo podemos compartir por imagen de WhatsApp. O usted mismo puede tomarlo de esta imagen que hemos presentado aquí. Pero repito, sí requiere de asesoría para saber manejar y comprender correctamente este calendario, por lo que igual, y aunque toma la imagen de aquí, lo invitamos a que nos contacte para asesorarlo y aclarar las dudas o preguntas que pudieran surgir. ¿Está en libertad de tomarlo de aquí? No tenemos ningún derecho. Sabemos que todo lo hemos obtenido porque ha sido gracia de Dios y Él nos ha guiado en la elaboración de este calendario y en la elaboración de todo estudio, por supuesto. Pero lo animamos a que llame, a que mande un WhatsApp sin dudarlo. No le vamos a pasar un número de cuenta para que deposite, ni le vamos a decir que done algo. Todo es totalmente sin ningún costo. Vivimos por fe, no vivimos por el dinero. Pero por lo pronto, hasta aquí hemos dado lo principal en estudio para la comprensión de este calendario. Pero hay otras partes que no podemos mostrar por video, ya que no somos muy diestros para la edición de videos. Y hay imágenes que no podemos meter en los videos por el tamaño de las imágenes. Y es por lo que no podemos mostrar en video las puertas del Sol y el recorrido, sus órbitas, el recorrido de las órbitas del Sol de cada una de las 30 mañanas de cada uno de los meses. Como se maneja en el hemisferio norte y como se maneja en el hemisferio sur también es diferente. Pero son detalles que ya no pudimos mostrar en videos, repito, porque no somos muy diestros para la edición de videos. Pero hasta aquí ha quedado explicado la base, lo esencial para entender este calendario. Después de estos temas, de esta serie, ahora comenzaremos otra serie de temas que van relacionados con el origen de todo esto, con el origen principalmente del calendario lunar, origen que es el judaísmo. En la siguiente serie evidenciaremos cómo el judaísmo ya ha entrado en las religiones sin que las religiones lo perciban y sin que se den cuenta de ello. La prueba empieza desde aquí. El calendario lunar entró a las religiones por el judaísmo y no se dieron cuenta. Es muy importante que vea la siguiente serie porque hoy están judaizando las religiones diciendo que no las están judaizando. Hoy están metiendo las religiones para allá porciones, para estudiar la Torá. Están metiendo 4 niveles de interpretación de la Biblia. Están metiendo oraciones que sí son judías. Están metiendo cultos judíos, costumbres y tradiciones judías. Están metiendo Cábala y Talmud a sus religiones, a su estudio de la Torá o de la Biblia. Y todo esto sí es del judaísmo. Si no lo sabe, investigue usted mismo de dónde viene todo esto con lo que hoy le están enseñando Torá. Investigue y verá que todo esto, que es lo que está entrando hoy a las religiones, es del judaísmo. Y los judaizantes, que sí son judaizantes, porque están metiendo lo del judaísmo a las religiones, dicen que no están judaizando. Pero sin meter todo esto del judaísmo a sus estudios, a sus cultos y a su religión,
Si meter todo esto no es judaizar, entonces, ¿qué es judaizar? Claro que estudiar por parashá, por porciones, por niveles, usando midrash o explicaciones e interpretaciones de sabios ancianos judíos, usar cábala y talmud y escritos del judaísmo, por supuesto que todo eso sí es judaizar. Que no lo quieran ver o que quienes usan todo esto digan que eso no es judaizar, es porque ya están cegados por la sabiduría, conocimiento y ocultismo con lo que los fascina y los ciega el judaísmo. Por esto que les ofrece el judaísmo, ya no ven que están judaizando y están judaizando diciendo que no están judaizando. Repito, si meterlo del judaísmo a las religiones no es judaizar, entonces, ¿qué están pensando o qué creen que es judaizar? Y si judaizar no fuera malo, el apóstol Pablo no hubiera reprendido al apóstol Pedro por estar judaizando. Pablo le dice, si tú, Pedro, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice en Gálatas capítulo 2 en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es Pablo reprendiendo a Pedro y le dice, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, no dice cuando vi que no andaban conforme a la verdad de la Torá. Y Pablo era un fariseo de la Torá. Y siendo un fariseo de la Torá, Pablo le dice a Pedro sobre el evangelio, no le dice sobre la Torá. Y por supuesto el evangelio está desde el principio, desde Génesis podemos ver ahí el evangelio. Pero veamos aquí quién está reprendiendo a Pedro, quién era. Repito, Pablo era un fariseo de la Torá. Y siendo fariseo de la Torá, Pablo le dice a Pedro, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío es como usted está viviendo hoy, si usted está aprendiendo Torá a través de enseñanzas, sistemas y métodos y escritos del judaísmo. Y los apóstoles, Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ya no vivían como los judíos, vivían como gentil. Es decir, aquí Pablo le está diciendo a Pedro, si tú, Pedro, ya fuiste liberado por Cristo, ya no tienes que cumplir todos los mandamientos de la religión judía, que es el judaísmo, y que son mandamientos de hombres, si ya fuiste liberado de vivir conforme a esas reglas y mandamientos del judaísmo, como el mandamiento de hombres del judaísmo de estudiar la Torá por porciones, por parashá o niveles, si ya fuiste liberado, Pedro, de cumplir las tradiciones de los ancianos sabios judíos, si ya fuiste liberado de todo eso, porque ya puedes guardar el sábado a la manera de Cristo, ya no lo tienes que guardar a la manera del judaísmo, ya puedes guardar el sábado a la manera de Cristo haciendo obras buenas si son necesarias en sábado. Si tú, Pedro, ya puedes arrancar espigas y comerlas en sábado si te da hambre, si ya no tienes que guardar el sábado ni ningún mandamiento como lo dicen los ancianos sabios judíos, ni como lo dice el judaísmo, ni como lo dice su ley judía, si tú, Pedro, ya tienes todas estas libertades que te trajo Cristo y ya no tienes que cumplir con la halajá judía o ley judía, que es como viven los gentiles, porque los gentiles viven sin cumplir la ley judía, ni las tradiciones, ni los mandamientos de ancianos sabios judíos. Si tú, siendo judío, Pedro, ya no cumples nada de esto y en cuanto a esto ya vives como gentil, sin cumplir nada del judaísmo ni de la ley judía, siendo así, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, Pedro? ¿Judaizar es malo? Por supuesto que sí. Y los que judaizan hoy ya no lo ven y dicen que no están judaizando, metiendo todo lo del judaísmo a las religiones. Los que hacen esto hoy, pero ya no lo ven, es porque han sido fascinados, han sido maravillados y cegados por la sabiduría y conocimiento, por el ocultismo de hombre que ofrece el judaísmo. Les pasó exactamente lo mismo
que les pasó a los Gálatas. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 1, Pablo les dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» Repito, Pablo les dice, es un regaño de Pablo, lo podemos ver aquí. Les dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, que es Cristo?» Los que en verdad creemos en Cristo sabemos que Cristo es la verdad. Si el judaísmo no tiene a Cristo porque no creyeron ni creen en Él, entonces sus métodos, escritos y enseñanzas no pueden tener la verdad porque no tienen a Cristo, y Cristo es la verdad. Religiones que sí tenían a Cristo, sí tenían la verdad, pero si hoy ya se fueron a los métodos, enseñanzas, libros y escritos del judaísmo, que es una religión que no creyó ni cree en Cristo, esto es exactamente lo que le pasó a los Gálatas. Ellos tenían a Cristo porque habían creído en Pablo, que les presentó a Cristo crucificado. Pero luego vinieron unos de Judea que los desviaron de Cristo. Lo mismo pasa con las religiones que hoy se dejan desviar por métodos, enseñanzas, libros y escritos de una religión que viene de Judea y que no cree en Cristo. Religión que es el judaísmo. Dice en Hechos capítulo 15, verso 1, nos habla de estos. Dice: «Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Son estos los que los fascinaron, los maravillaron, igual que como lo hacen hoy con sabiduría y conocimiento de hombre. Los maravilla el judaísmo, los fascinan para no obedecer a la verdad, que es Cristo, aunque digan que sí creen en Cristo. De palabra pueden decir cualquier cosa. Todos de palabra podemos decir cualquier cosa. Son estos los que le estorbaron a los Gálatas para no obedecer a Cristo, que es la verdad, y que es lo que le sigue diciendo Pablo a los mismos Gálatas en Gálatas capítulo 5, en el verso 7. Dice: «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?». Por supuesto, verdad que es Cristo. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os fascinó para no seguir a la verdad, que es Cristo? Estos que vimos en Hechos 15:1. Estos que venían de Judea, esta religión que viene de Judea, que es el judaísmo, es la que está estorbando hoy a las religiones. Es lo mismo que en aquel tiempo. ¿Quién os estorba hoy a las religiones para no obedecer a la verdad, que es Cristo? ¿Quién os fascina hoy con sabiduría y conocimiento de hombre para no obedecer a la verdad, que es Cristo? Métodos, enseñanzas y libros y escritos que vienen de Judea. Eso es lo que está estorbando, fascinando y maravillando hoy para ya no seguir a Cristo. Es lo mismo que pasó en el tiempo de Pablo. Y todavía dice ahí en los versos 2 y 3 de Gálatas capítulo 3. Dice: «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por las obras de la Torá recibieron el Espíritu? No». Dice: o lo recibieron por el oír con fe. Verso 3. «¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?». Repito, ¿recibieron el Espíritu por cumplir cosas de la Torá o por el oír con fe? Y repito, ¿tan necios son? Habiendo comenzado bien por lo espiritual, que es la fe, ¿van a acabar con lo carnal, que son las obras de la Torá, que están en la letra de la Torá? ¿No saben que la letra mata y el Espíritu vivifica? Verso 4. «Tantas cosas habéis padecido en vano», si es que realmente fue en vano. «Tanto que padecieron siendo menospreciados por los judíos por no seguir las tradiciones y leyes judías del judaísmo. ¿Todo eso fue en vano? ¿Todo eso que padecieron? Ustedes iban bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad, que es Cristo? Hoy nosotros sí sabemos quién estorba hoy y los fascina hoy para no obedecer a Cristo, a las religiones. Los mismos que vienen de Judea, igual que en el tiempo de Pablo, que vimos en Hechos 15:1.
los escritos, libros, métodos, enseñanzas y sistemas del judaísmo, todo esto viene de Judea y eso es lo que hoy está estorbando y hoy los está fascinando a las religiones para hoy ya no seguir a la verdad que es Cristo. ¿Y que por qué decimos que la sabiduría y conocimiento y ocultismo del judaísmo, por qué decimos que todo esto es de hombre? Porque la Biblia lo dice, no decimos nada sin que no lo diga la Biblia. Porque si ellos, los ancianos sabios judíos, los principales de ese tiempo que escribieron el Talmud, que hicieron sus escritos judíos, sus enseñanzas y sistemas, si todos ellos hubieran tenido la sabiduría oculta y el misterio de Dios, nunca habrían crucificado ellos a Cristo. Todo esto lo estamos mostrando con la Biblia. ¿Sí le cree aún a la Biblia más que a los ancianos sabios judíos? ¿O ya le cree más a los ancianos sabios judíos que a la Biblia? Dice 1 Corintios capítulo 2, versos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sí es la sabiduría de Dios. Dice en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, escuche bien, ninguno de los príncipes, de los principales de este siglo conoció. ¿De cuál siglo? Del que está en el presente Pablo. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes no conocieron esta sabiduría en misterio y oculta de Dios? Los principales de ese siglo, las autoridades rabínicas, las autoridades de la iglesia, que son los que escribieron el Talmud y los escritos del judaísmo, que son los que introdujeron los métodos, sistemas y enseñanzas del judaísmo para aprender Torah. Bueno, en todos esos principales de ese tiempo, ninguno de ellos, dice aquí, tuvo ni tiene la sabiduría oculta y el misterio de Dios, porque si lo hubieran tenido, nunca habrían crucificado a Cristo. Entonces, ¿por qué es conocimiento, sabiduría y ocultismo de hombre el que tiene el judaísmo? Porque no puede ser el de Dios. Porque si hubiera sido la sabiduría oculta de Dios, no habrían crucificado a Cristo. Se lo está diciendo la Biblia claramente. Todo lo que hemos mostrado hasta ahorita, lo hemos mostrado que lo dice la Biblia. ¿Sí le cree todavía a la Biblia de verdad? O repito, o ya le cree más a los hombres, a esos ancianos sabios judíos, ¿ya les cree más que a la Biblia? Porque claro, los que ya se han maravillado, los que ya se han fascinado, como los Gálatas, con la sabiduría, conocimiento y ocultismo de hombre del judaísmo, estos ya no se querrán salir de ahí. Ya no querrán dejar ese conocimiento, sabiduría y ocultismo de hombre, porque los fascinó, repito, igual que los Gálatas, los maravilló, y porque eso los hizo sentir que son más espirituales. Pero hermano, estudiar cualquier religión, así como el judaísmo y la cábala, estudiar cualquier religión lo puede hacer sentir más espiritual. Y este es el error de seguir guiándose por su sentir y de aferrarse a su sentir y a sus pensamientos en vez de aferrarse a la Biblia y a lo que dice la Biblia. Se aferra a lo que dice su mente y sus pensamientos y al sentir de su corazón, aun cuando sabemos que Jeremías capítulo 17, verso 9 nos dice que el corazón es el más engañoso, más que todas las cosas. Por esto caen en el engaño, por seguir al sentir de su corazón y porque la cábala y el judaísmo lo hacen sentir más espiritual. El espiritismo también lo hace sentir más espiritual, hermano. La hechicería, la brujería, la adivinación, la santería, el budismo, todo eso lo hace sentir más espiritual. Si se deja llevar por su sentir, hermano, usted ya fue engañado. Y hermano, si usted ya no va a querer salirse de estudiar Torah, como se lo dice el judaísmo, ya está siguiendo mandamientos de hombres, que es de lo que está lleno el judaísmo y usted lo sabe. O estudiar por parashá y por niveles la Torah, ¿es un mandamiento de quién? ¿De Cristo? ¿Es un mandamiento de Dios? No. Entonces sí, sin que se dé cuenta, y todo va a suceder sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta usted, ya había adoptado el calendario lunar, o ya lo adoptó, sin que se dé cuenta usted, ya
está siguiendo mandamientos de hombres para estudiar Torah porque la estudia por porciones y por niveles. Y todo esto es del judaísmo y entró en usted, en su religión y en su creencia sin que se dé cuenta, y se le olvida que el judaísmo es una religión que no creyó, no cree y no acepta a Cristo como Mesías. Y repito, si no creen ni aceptan a Cristo, no pueden tener la verdad porque Cristo es la verdad. Y a esa creencia lo van a llevar usted también sin que se dé cuenta, haciéndole creer que Cristo sí es el Mesías, pero ya va a creer en Cristo como Mesías, pero como se lo dice el judaísmo, ya no como se lo dice la Biblia, porque ese es el engaño más grande de hoy. Mucho cuidado con todos esos que traen los métodos, sistemas y enseñanzas del judaísmo diciendo que sí creen en Cristo. Ese es el mayor engaño. Aquellos que vienen diciendo que sí creen en Cristo, pero traen presentando todo esto: porciones, parashá, haftarot, niveles, midrash, cábala. Todo esto que es de una religión que no creyó ni cree en Cristo. Traen todo lo de una religión que no cree en Cristo diciendo que sí creen en Cristo. Repito, este es el mayor engaño de hoy. Tenga mucho cuidado, sobre todo con estos. Y usted que lo hace, usted que hace esto, no sea absurdo. Si cree en Cristo, pero usa métodos, libros, escritos, enseñanzas y sistemas de una religión que no cree en Cristo, hombre hermano, no sea absurdo. ¿Cómo puede decir que cree en Cristo? ¿De verdad ya perdió la lógica en esto? Si un alcohólico viene a usted diciéndole que ya no bebe con la copa en la mano, ¿cómo le puede creer que ya no bebe? Si alguien viene a usted diciéndole que cree en Cristo, pero trae en la mano cábala, Talmud, niveles de interpretación, porciones que son del judaísmo y que es una religión que no creyeron ni creen en Cristo, ¿cómo le puede creer que cree en Cristo? Sea lógico, hermano, y entienda que Cristo no es ni pudo ser maestro de ancianos sabios judíos que escribieron el Talmud y la cábala y que sistematizaron el estudio de la Torah por porciones y niveles. Cristo no puede ser maestro de estos porque estos no creyeron en Cristo. Y aprendiendo usted con métodos, enseñanzas y escritos de quienes no creyeron en Cristo, Cristo no puede ser su maestro. Esa es la verdad. Y si quien le enseña toma las enseñanzas, métodos y escritos de quienes no creyeron en Cristo, entonces Cristo no es el maestro de su maestro y por lo tanto Cristo tampoco es su maestro. No pierda la lógica en esto. Si quien le enseña con enseñanzas de quienes no creyeron en Cristo, Cristo no es el maestro de su maestro y por lógica, Cristo tampoco es maestro suyo. El maestro de su maestro son ancianos sabios judíos que no creyeron en Cristo, que son los que sistematizaron el estudio de la Torah por porciones y niveles, y que son los que escribieron los escritos y enseñanzas del judaísmo, como el Talmud, los Midrash y la Cábala. Ninguno de ellos creyó en Cristo como Mesías, de los que escribieron todo esto y de los que inventaron estas enseñanzas y estos sistemas para estudiar la Torah. Y los que dicen sí creer o dicen ya creemos en Cristo, pero traen enseñanzas, métodos y escritos de quienes no creyeron en Cristo, pues es mentira y lo dicen solo de palabra que ya creen en Cristo. Y se lo dicen solo para que usted les dé entrada en su creencia y para meter a su creencia lo del judaísmo, una religión que no creyó ni cree en Cristo. Y si usted hoy aprende y sigue lo del judaísmo, usted ya no puede decir que no es de ninguna religión. Usted ya tiene religión. Si el católico va a misa, aunque diga que no es católico, usted sabe que lo es. Si usted usa porciones, niveles y escritos del judaísmo, aunque usted diga que no es del judaísmo, nosotros sabemos que lo es. Aunque usted diga que el agua no moja, la realidad es que moja, hermano. No quiere engañarse a usted mismo.
Usando la pura Biblia, ya vimos que la Biblia dice que está mal judaizar. Y también nos dice que no sigamos a fábulas judaicas. ¿Qué le dice esto? Mire, vamos a leerlo en Tito. En el capítulo 1, en el verso 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Está muy claro? La Biblia le dice que no siga a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que dicen que la Torá se tiene que estudiar por porciones y por niveles. Es claro que son mandamientos de hombres. Estos son los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, verdad que es Cristo. Porque Cristo no enseñaba a sus apóstoles la Torá por porciones. ¿O dónde ve usted? En el Nuevo Testamento, sin salirse de la Biblia, con la pura Biblia, ¿dónde ve usted en el Nuevo Testamento una enseñanza de Cristo por porciones? Entonces, ¿sí está aprendiendo de Cristo la Torá o no? ¿Sí es Cristo su maestro para aprender la Torá o no? ¿O sus maestros para aprender Torá son los que inventaron el estudio de la Torá por porciones y niveles? Sus maestros son los que escribieron los Midrashim, que usan exégesis y hermenéutica, que viene del dios falso griego Hermes. ¿Sí se da cuenta qué es lo que está haciendo? ¿O ya no lo ve? Ya cayó en el engaño y ya es cegado para ver esto. ¿O ya no ve porque ha sido fascinado como los Gálatas con la sabiduría y ocultismo de hombre del judaísmo? ¿Ya se salió de la Biblia y se fue a los Midrashim, al Talmud y a la Cábala para aprender Torá? Pregúntese, ¿quién escribió todo eso? ¿Quién escribió los Midrashim, el Talmud, la Cábala? ¿Quién escribió los sistemas para aprender Torá por porciones y niveles? ¿Fueron los apóstoles? ¿Fueron los profetas? ¿Fue Cristo? ¿No fue ninguno de ellos los que escribió nada de esto? ¿Sí ve entonces a quién está siguiendo para aprender Torá? ¿Y sí ve que está siguiendo a hombres, ancianos, sabios, judíos para aprender Torá? Si usted utiliza todo esto. Por muy sabios que sean, esos ancianos, sabios judíos, no dejan de ser hombres. Y usted ya está siguiendo a los hombres y ya dejó de seguir a Cristo. Y claro, lo llevaron a eso sin que usted se diera cuenta. ¿Anda brincando en modas para estudiar la Torá? Hombre, por favor, deje de jugar a buscar a Dios. Eso le va a ser demandado. Deje de buscar clubes sociales donde hablen la palabra de Dios y que lo hagan sentirse bien. Busquen verdad, congregaciones donde lo lleven a cumplir los mandamientos de Dios, aunque a usted no se sienta bien ahí. No busque su comodidad, ya salió de eso desde el cristianismo. No esté en un lugar donde lo fascinen y lo maravillen con sabiduría y ocultismo y escritos de hombres que no creyeron y no aceptaron a Cristo como Mesías. Estos, ya lo hemos visto, no tuvieron la sabiduría oculta y en misterio de Dios, porque si la hubieran tenido, nunca habrían crucificado a Cristo. Y no pierda de vista que si sigue esto, está siguiendo a los que crucificaron a Cristo, que tenían y tienen hoy también mucha sabiduría, pero es de hombre. Estos son los que crucificaron a Cristo, los rabinos, las autoridades rabínicas de la iglesia de ese tiempo, los principales de ese tiempo, que son los que escribieron todos los escritos del judaísmo que utilizan hoy y que son los que inventaron, ellos son el origen de donde salieron los sistemas para aprender y enseñar Torá por porciones y niveles. No pierda de vista esto. ¿O hoy a usted solo le importa aprender y no le importa de quién venga la enseñanza y el aprendizaje? Hemos perdido el rumbo. Ya solo buscamos aprender, ser más sabios, buscamos sabiduría, conocimiento, ocultismo, y ya no nos importa de dónde venga. Y buscamos todo eso, pero ya no buscamos la obediencia a Dios. Tenemos sed de aprender y de saber,
pero ya no tenemos sed de obedecer. Y esto nos llevará a ataduras de conocimiento y sabiduría. Explicaremos cuando comencemos esta serie de temas cómo se llega a las ataduras de conocimiento y sabiduría. Ahí se llega de una forma que el tiempo que te costó, el esfuerzo, la investigación, la lectura, todo lo que te costó llegar a ese conocimiento y a esa sabiduría, ya no los vas a querer dejar, precisamente por todo el tiempo y el esfuerzo que te costó. Y es ahí donde nacen las ataduras de conocimiento y sabiduría. Porque repito, porque ya no vas a querer dejar eso. Por eso son ataduras. Mire, la Biblia dice que está mal judaizar, ya lo vimos. Y la Biblia dice que no sigamos las fábulas judaicas. ¿Dónde cree que puedan estar esas fábulas judaicas que no debemos seguir según la Biblia? Así es. No pueden estar en otro lado más que en las enseñanzas y escritos judaicos de los que usted hoy está aprendiendo Torah. Y ya no se da cuenta, ya no ve, porque ya ha sido fascinado, como los Gálatas, por los que enseñan con parashá, con niveles, con haftarot, con midrashim, y que enseñan ocultismo, con cábala. Todos estos métodos, enseñanzas y escritos vienen de Judea, del mismo lugar de donde venían los que fascinaron a los Gálatas. Lo leímos en Hechos capítulo 15, verso 1. Hoy está pasando exactamente lo mismo que en los tiempos de Pablo. Y no es casualidad que en la misma cita de Tito, donde nos habla de las fábulas judaicas que no debemos seguir, ahí no es casualidad que estén también los mandamientos de hombres que igual no debemos seguir. ¿Cuáles mandamientos de hombres? Los que están en los escritos judaicos, que son los que usted está siguiendo hoy para aprender Torah. Ya va en contra de la Biblia en muchas cosas y ni siquiera lo vio venir, ni siquiera se dio cuenta. Usted sabe que esas enseñanzas y escritos que está siguiendo hoy para aprender Torah tienen muchos mandamientos de hombres. Y usted sabe que esas enseñanzas y esos escritos enseñan a no creer en Cristo como Mesías. ¿Por qué no sigue los mandamientos de hombres? ¿Y por qué no sigue el no creer en Cristo? Si vienen de los mismos que inventaron los métodos de estudiar por porciones y por niveles de interpretación. ¿Por qué solo lo siguen algunas cosas y en otras no? ¿Quiere sacar lo bueno de lo malo? ¿No le ha quedado claro que el árbol malo no puede dar frutos buenos? ¿O sí tenía claro esto, pero hoy ya no? ¿Sí ve cómo sí lo va desviando sin que se dé cuenta lo que está usando hoy para aprender Torah? Si está usando lo del judaísmo. Si los frutos de las enseñanzas y escritos del judaísmo es judaizar, que es malo, y si sus enseñanzas y escritos están llenos de mandamientos de hombres que son malos, si los que sistematizaron el estudio de la Torah por porciones y niveles, de ellos salió la enseñanza de que no creas en Cristo como Mesías, y sus escritos están llenos de enseñanzas de que el Mesías no ha venido y lo están esperando por primera vez, y todo esto obviamente es malo porque es mentira. Y si en sus enseñanzas y escritos están las fábulas judaicas y los mandamientos de hombres que son malos según la Biblia y que la misma Biblia dice que no debemos seguir, si de todo esto usted quiere sacar algo bueno, aparte de ir en contra de la Biblia con esto, usted ya fue fascinado, engañado y desviado de entender lo que tal vez usted ya entendía antes en la Biblia, que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Déjeme usar las palabras de Pablo, que usó con los Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por la fe y lo espiritual, aprendiendo la Torá desde Cristo, van a terminar en lo carnal, siguiendo a hombres carnales, ancianos, sabios judíos para aprender Torá. Si usted ya tenía entendidas cosas tan simples como que el árbol malo no puede dar frutos buenos, usted corría bien
usted iba bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Insensatos. Repito, hoy les está pasando exactamente lo mismo que les pasó a los Gálatas. Y dése cuenta que es Pablo, quien es un fariseo de la Torá, el que regaña a Pedro por judaizar. Es Pablo quien regaña a los Gálatas por haberse dejado fascinar por la sabiduría y enseñanzas que vienen de Judea. Es Pablo el que le dice a Tito que no siga las fábulas judaicas ni los mandamientos de hombre. Repito, todo esto lo dice Pablo siendo un fariseo de la Torá. Y digan los judaizantes de hoy que Pablo usó cábala, hermenéutica, exégesis, midrashim, leyes judías, y digan que Pablo haya usado todo lo que los judaizantes dicen que usó, ellos olvidan intencionalmente que Pablo echó todo eso a la basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice en Filipenses, en el capítulo 3, voy a leer desde el verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Nunca se ha preguntado qué fue lo que Pablo echó a la basura? Porque de que algo echó a la basura, lo echó a la basura, la Biblia lo dice. ¿Qué cree que fue? ¿Sí? Eso que usted hoy está adquiriendo de sabiduría de hombres con métodos, enseñanzas y escritos judaicos. ¿Eso fue lo que Pablo echó a la basura? Dice el verso 5, en cuanto a la Torá, fariseo de fariseos, igual que hebreo de hebreos. El verso 6 dice, en cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Verso 7, pues esas cosas que eran ganancia para Pablo, las ha estimado por basura, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, no por el conocimiento de cábala, Talmud, métodos y enseñanzas del judaísmo. Y dice, por el cual lo ha perdido todo y lo tiene todo por basura, para ganar a Cristo. ¿Usted está buscando esto, el conocimiento de Cristo, o está buscando el conocimiento de ancianos sabios del judaísmo en sus escritos y enseñanzas? ¿Se está alimentando de esto, de carroña de hombres, de esto que Pablo echó a la basura? ¿Se está alimentando de esto que le llevará tiempo y esfuerzo para que al final, por el conocimiento de Cristo, tenga que echarlo a la basura? Así es como están las cosas hoy, con todos aquellos que ya están cegados a ver esto, están cegados, ¿ya no lo ven? Hablan de la ceguera del cristianismo, los judaizantes, y hablan de la ceguera de las demás religiones, pero no ven su propia ceguera. No ven que aunque Pablo haya utilizado todo lo que haya utilizado, lo que ellos están utilizando ahorita, los judaizantes, aunque lo haya utilizado todo, al final Pablo dijo, lo tengo todo por basura, por ganar el conocimiento de Cristo. ¿No es el conocimiento de Cristo el que usted debería estar buscando? ¿O es el conocimiento de la cábala, del Talmud, del judaísmo, de los escritos del judaísmo, lo que debe estar buscando usted hoy? ¿No le queda claro qué le dice la Biblia?
pero hasta cierto punto lo entendemos. Han sido cegados. Rogamos a Dios porque salgan de esa ceguera. La Biblia nos habla de que debemos probar los espíritus. ¿Sabe cómo puede probar los espíritus para ver si es verdad que creen en Cristo? Aquellos que enseñan y aprenden con porciones, niveles, métodos y escritos del judaísmo. ¿Sabe cómo se pueden probar esos espíritus? Pregúntele si Cristo es toda la palabra de Dios o si Cristo es solo la Torá. Si le dicen que Cristo es solo la Torá, vea que se empieza a asomar ahí la idolatría que tienen por la Torá. En ningún lado en toda la Biblia dice que Cristo sea solo la Torá. Le van a manipular citas hablándole de dos profetas, de Moisés y Cristo, y le van a manipular citas hablándole de que la palabra de Dios la dio por inspiración y por revelación, pero entienda que Cristo es toda palabra de Dios, como sea que se haya dado esa palabra. Cristo no es la forma en la que se dio la palabra de Dios. Cristo no es la inspiración ni la revelación de la palabra de Dios. Cristo es toda palabra de Dios. Palabra que se dio también a través de profetas, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, etc. Lo que sí dice la Biblia es que Cristo es el verbo. Todo verbo de Dios es Cristo. ¿Cristo es solo la Torá? No, la Biblia dice que no. Eso se derrumba, eso es antibíblico y es contrario a la Biblia. ¿Cómo podría ser Cristo solo la Torá cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 3:20, dice que por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de Dios? Por las obras de la Torá que es Cristo, nadie será justificado. Por la obra de Cristo nadie será justificado. ¿Sí ve por qué esto es antibíblico y contrario a la Biblia? Incluso es contrario a Cristo y a su obra expiatoria que sí justifica. Las obras de la Torá no justifican, pero la obra de Cristo sí. Siendo esto así, ¿cómo puede ser Cristo solo la Torá? Podemos mostrar con muchas citas bíblicas que no es así, que esa creencia y enseñanza es contraria a la Biblia, es antibíblico. Y muchas cosas como estas ya no las ven los judaizantes precisamente por lo que hacen. ¿Qué hacen? Solo estudian la Torá. Toda su concentración está solo en la Torá, en lo que se muestra su idolatría por la Torá. Y eso los desvía y los ciega a lo demás que está en la Biblia. En Gálatas capítulo 2, verso 16, dice que el hombre no es justificado por las obras de la Torá, pero sí por la fe de Cristo. ¿Cómo podría ser Cristo solo la Torá? Si Cristo es solo la Torá, entonces la obra de Cristo no justifica, porque no somos justificados por las obras de la Torá. Y por el otro lado, si por las obras de la Torá que dicen que es Cristo, si fuéramos justificados, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí se da cuenta que caer en estas creencias es precisamente lo que lo hace caer de la gracia, desechar la gracia y desligarse de Cristo? Dice ahí mismo en Gálatas 2, en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la Torá fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Repito, ¿cómo puede ser Cristo solo la Torá? Gálatas capítulo 5, verso 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la Torá os justificáis, de la gracia habéis caído. Repito, de Cristo se desligan los que por la Torá se justifican. De Cristo se desligan con las creencias y enseñanzas de que Cristo es solo la Torá. Eso es querer justificarse solo con la Torá.
llevar a Cristo a decir que es solo la Torá. Y los que hacen todo esto, de la gracia han caído, han desechado la gracia y de Cristo se desligan. Todo esto lo dice la Biblia. ¿Sí le cree aún a la Biblia más que a los hombres que le enseñan? Dice en Hechos capítulo 13, verso 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la Torá de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la Torá de Moisés, vea, es muy clara esta cita, por la Torá de Moisés no pudiste ser justificado, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Otra vez, ¿cómo puede ser Cristo solo la Torá si Cristo nos justifica de lo que la Torá de Moisés no nos puede justificar? Gálatas capítulo 3, en los versos 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entiéndalo, judaizante, la Torá es nuestro ayo, maestro, instructor o tutor para llevarnos a Cristo, no al Padre. Y venida la fe, ya no estamos bajo la autoridad de la Torá. Ahora estamos bajo la autoridad de Cristo, que es más grande, es mayor que la Torá. Cristo es más grande que todo, incluso es mayor que el templo. Ese templo que también idolatran aún hoy, en lo que queda de ese templo, en el muro que queda de ese templo, que es el muro de los lamentos. Entienda que Cristo es más grande, es mayor que todo. Dice Mateo en el capítulo 12, en el verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es Cristo, Él es más grande, bendito sea por siempre. Él es más grande y mayor que todo. ¿Y cómo puede ser Cristo solo la Torá y decir la Biblia que la Torá es el ayo que te lleva a Cristo? ¿La Torá es el ayo o la Torá es Cristo? En la Biblia es claro, la Torá es el ayo que nos lleva a Cristo, no al Padre. Y Cristo es el camino que sí nos lleva al Padre. Esto es claro en la Biblia, pero el judaísmo y los judaizantes ya le desviaron, ya le tergiversaron, ya le manipularon y le torcieron todo esto precisamente para llevarlo a no creer en Cristo como dice la Biblia, y que es como lo estamos viendo y mostrando con la Biblia. Todo esto lo hace el judaísmo y los judaizantes para llevarlo a creer en Cristo como el judaísmo dice que debe de creer. En este caso, para que usted crea que Cristo es solo la Torá. Y siga probando a esos espíritus que dicen creer en Cristo, pero traen porciones, niveles, midrashim, cábala, talmud, cosas que salieron de personas sabias judías que no creyeron en Cristo como Mesías. Y pregúnteles también si la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, solo habla de dos profetas que son Moisés y Cristo. Si le dicen que sí, vea que para otras citas sí aplican exégesis y usan contexto. Pero aquí no quieren usar el contexto de los versos 19 y 20, donde dice que Dios le pedirá cuentas a quien no oyere sus palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Al que no oyere a quién? ¿Solo los que no oyeren a Cristo? ¿Dios le pedirá cuentas solo a los que no oyeron las palabras de Cristo? Entonces, ¿Dios no le pedirá cuentas a los que no oyeron a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, etcétera? Y si Dios sí le va a pedir cuentas a quienes no oyeron a estos profetas también, entonces, ¿esta cita habla de solo dos profetas? ¿De solo Moisés y Cristo? Y dice el verso 20,
que profeta que tuviere presunción de hablar palabra en su nombre, a quien Dios no le haya mandado hablar, ¿esto le suena a que solo habla de dos profetas, de Moisés y de Cristo? O más grave aún, ¿ya lo van haciendo creer a usted en Cristo como solo un profeta? Recuerde que esa es la creencia del judaísmo. ¿Ve cómo sí lo van alejando de Cristo y de creer en Cristo como la Biblia dice que debe de creer, y lo van alejando de esto sin que se dé cuenta? Pregúntele también a ese que le enseña con cábala, con Talmud, con porciones y niveles de interpretación. Pregúntele si solo hay una Torá y es la que está en los escritos de Moisés. Pregúntele si no hay una Torá en el Nuevo Testamento. Pruebe esos espíritus e incluso pruébese usted mismo. Tal vez usted también ya esté en esa creencia errada y equivocada. Si usted o tal persona dicen que sí, que solo hay una Torá y que es la que está en los escritos de Moisés, entonces esa persona o usted mismo ni siquiera conoce bien los mismos escritos del judaísmo. Porque en sus escritos dicen que cuando venga el Mesías, él traería su propia ley. Si cree que hay una sola Torá, entonces no cree en la primera venida de Cristo en realidad. Porque si Cristo ya vino por primera vez, la Biblia y los mismos escritos del judaísmo dicen que cuando el Mesías venga, traería su Torá. Si dice creer en Cristo, pero no cree que ya vino y que ya trajo su Torá, pues dése cuenta que eso de creer en Cristo es mentira. Y lo dicen solo de palabra. Pero de palabra todos podemos decir cualquier cosa. Decir creo en Cristo, si son solo palabras, es lo mismo que decir que cree en Superman. Y si cree en Cristo y en su primera venida, pero cree que Cristo ya vino, pero no trajo su Torá, ni cree que hay otra Torá más que solo la que idolatran, que es la que se dio por medio de Moisés. Si creen así en Cristo, esto evidencia que es mentira que crean en Cristo. Si no creen en la Torá de Cristo, lo que es real y lo que es verdad es que no creen en Cristo. Solo es engaño para que usted lo deje entrar a su creencia y a su religión, y para que los deje entrar con todo lo que traen de cábala, Talmud, niveles, porciones, haftarot, midrashim. Aunque digan que sí creen en Cristo, repito, de palabra, todos podemos decir lo que sea. Ellos creen que van avanzando y que van creyendo en Cristo como es correcto, pero no. Ese es el engaño. Que crean que van avanzando a creer bien en Cristo, pero lo que van haciendo es alejándose de creer en Cristo, como dice la Biblia, y van avanzando a creer en Cristo, como dice el judaísmo. Con lo que van haciendo, que usted haga menos a Cristo y lo van llevando a que usted deje de adorar a Cristo. Al final, ahí es a donde lo quieren llevar. ¿Por qué? Lógico, porque todo lo que está usando para aprender Torah viene de quienes no creen en Cristo. A esto lo van a llevar a usted sin que se dé cuenta, sin que lo vea. Pero aún así, se contradicen en sus mismos escritos y enseñanzas, porque sus escritos y enseñanzas hablan de que cuando Cristo venga, traería su propia Torá. Si creen en Cristo y creen que ya vino, pero que no trajo su Torá, pues entienda y vea cómo se evidencia que la verdad es que no creen en Cristo, solo son palabras. Y todo esto se lo dice alguien que pasó por todo esto. Se lo dice alguien que cumple la Torá por amor a Dios, solo como trámite, no por ninguna otra cosa. No por idolatría a la Torá, que es como si la cumple el judaísmo y los judaizantes. Estos mismos comentan que solo repetimos nosotros las enseñanzas de otros, pero ¿y qué hacen ustedes, judíos, judaizantes? ¿Qué hacen ustedes solo repitiendo las enseñanzas de los escritos de ancianos sabios judíos? ¿No hacen lo mismo? ¿Solo repetir enseñanzas que ya están escritas ahí por los ancianos sabios judíos? De ahí sale, de esas enseñanzas, sale que Cristo sea solo la Torá, y de ahí ustedes lo repiten.
lo que algunos ancianos sabios judíos dijeron? Porque repito, eso no lo dice en la Biblia en ningún lado. En la Biblia dice que Cristo es el verbo, todo verbo de Dios. En las religiones que antes sí creían en Cristo, como es correcto, el judaísmo y los judaizantes están metiendo su idolatría por la Torá. Y en esto se muestra, en querer llevar a Cristo a que solo es la Torá, ahí se muestra la idolatría del judaísmo por la Torá. Y solo así es como pueden venir mintiendo diciendo que ya creen en Cristo sin tener que dejar su idolatría por la Torá. Si lo logran convencer de esto, de que Cristo es solo la Torá, bueno, pues ya entraron a su religión y a su creencia sin tener que dejar ellos su idolatría por la Torá. Esto es lo mismo que hicieron los paganos en el principio, cuando metieron su idolatría al cristianismo en los primeros siglos. Los paganos igual vinieron diciendo que ya creían en Cristo y poco a poco fueron metiendo las estatuas, figuras e imágenes de sus falsos dioses paganos, diciendo que eran santos. Con este engaño de decir que ya creían en Cristo, metieron la idolatría al cristianismo del primer siglo. E igual el cristianismo no vio cuando sucedió esto, no lo percibió, igual que hoy. Hoy igual no lo están viendo, pero el solo estudiar porciones de solo la Torá, el decir que Cristo es solo la Torá y todo lo que hacen con la Torá, que ya lo mostraremos cuando comencemos la serie de estudios, todo eso nos hace ver su idolatría por la Torá, idolatría que igual hoy están metiendo en las religiones sin que lo vean, como lo hicieron los paganos en el primer siglo. Metieron la idolatría al cristianismo, hoy el judaísmo está metiendo la idolatría igual al cristianismo. Es muy importante que vea la siguiente serie y es muy importante que cuide su alma, que cuide su creencia, que cuide su salvación. Es muy importante que cuide a sus ovejas y es muy importante que cuide su religión, de no ser contaminada con parashá, con niveles, con midrashim, con cábala, con talmud. ¿Quiere realmente explicaciones e interpretaciones o midrashim de la Biblia? Bueno, estudie el Corán. El Corán también los tiene. ¿Por qué no estudia el Corán? Vamos a detenernos aquí, hermano, mejor lo veo ya en la siguiente serie que comenzaremos. Dios le bendiga y le guarde.